¿Cómo están? Gracias por acompañarnos y permitir que llevemos hasta ustedes a través de Congreso TV, la señal de la pluralidad, la información y los momentos más relevantes de las actividades legislativas, porque todos ellos son temas que nos atañen a quienes habitamos esta gran Ciudad de México. Yo soy Natalia Luna y junto con todo el equipo de Semana 21.2 le invitamos a que se quede con nosotros, ya que hoy le presentaremos una conversación con la consejera Erika Estrada Ruiz y el consejero César Ernesto Ramos Mega, ambos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ya que el 1 de mayo será la consulta de presupuesto participativo 2022 y sobre ello también le presentaremos un reportaje especial, ya que a 10 años de su creación, el presupuesto participativo es uno de los grandes logros en la capital del país. Hoy también le hablaremos de cómo el Congreso de la Ciudad de México tiene entre sus objetivos ser un referente en materia de protección a periodistas. Y en materia de género, hay que decir que desde el Congreso se pide impulsar programas enfocados al empoderamiento de las mujeres en las alcaldías, además de que la violencia política de género podría ser causal de nulidad en las elecciones. Esto es tan solo un adelanto, puesto que mi compañero Germán Martínez nos trae los detalles. Hola Germán, ¿qué nos traes esta semana? Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles como cada semana en este espacio para contarles lo más importante ocurrido en el Congreso de la Ciudad de México. Rápidamente, déjenme contarles que en estos días se presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer a la violencia política en razón de género y la violencia política en contra de las mujeres para que pueda ser causal para declarar la nulidad en elecciones federales y locales. La propuesta fue presentada por la diputada María de Lourdes González, quien dijo que con ello se atendería no solo una deuda histórica, sino también una legítima demanda de las mujeres sobre su derecho a participar en los asuntos públicos, garantizando su participación política en condiciones libres de violencia. Esta semana el legislativo local pidió a las 16 alcaldías para que en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México promuevan programas enfocados al empoderamiento de las mujeres en los ámbitos público y privado. Lo anterior a propuesta de la diputada Alicia Medina, quien resaltó la importancia de impulsar los programas de empoderamiento, ya que benefician a cientos de mujeres y niñas, al igual que contribuyen a la promoción, reivindicación, protección y visibilización de sus derechos, los cuales son indispensables para la erradicación de la discriminación y la violencia en contra de las mujeres. El Pleno del Congreso llamó a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y a la Secretaría de Mujeres, ambas de la Ciudad de México, para que en colaboración con organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior públicas como la UNAM, la UAM, el IPN y la UACM, realicen cursos y ponencias sobre lo que es la violencia de género y cómo prevenirla en los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, pilares, en la Ciudad de México. La propuesta fue hecha por el diputado Miguel Ángel Macedo y aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad. El diputado Jesús Sesma propuso reformar la Ley de Salud de la Ciudad de México para establecer que en caso de que se tenga evidencia de la imposibilidad de cumplir con el suministro de medicamentos por parte de las autoridades, éstas deberán instrumentar un programa o mecanismo emergente a través de las plataformas digitales para el monitoreo y el establecimiento de centros de canje que garantice el abasto oportuno y completo de las recetas prescritas en los servicios médicos públicos de la ciudad. La diputada Adriana Espinosa de los Monteros llamó a las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que informen sobre las actividades, programas y acciones que están contempladas para reactivar la economía en sus respectivas demarcaciones. Durante la presentación de su propuesta, la diputada señaló que uno de los trabajos prioritarios en estos momentos que tiene el gobierno de la Ciudad de México es la reactivación económica, derivado de la pandemia por COVID-19. Por lo que, en este contexto, las alcaldías deben de contribuir para que sea posible avanzar en recuperar la economía de cada una de las personas que habitan en nuestra ciudad, con acciones pertinentes y accesibles para todos. Por último, les cuento que la diputada Ana Villagrán Villasana propuso reformar la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México para dar origen a la creación de un grupo interinstitucional de ciudadanos que ayuden a gestionar las facilidades administrativas en trámites y servicios ante el Consejo de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México. La legisladora dijo que en la actualidad no existen las facilidades administrativas suficientes para garantizar que los ciudadanos y empresarios que quieren abrir un negocio puedan hacerlo de manera rápida y expedita sin enfrentarse a los trámites burocráticos que
que marcan las normatividades legales vigentes, por lo que con la reforma propuesta se pretende agilizar los trámites y solucionar de manera pronta y expedita las demandas de la gente interesada. Hasta aquí la información más relevante ocurrida esta semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre lo que hacen las y los diputados de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana y regresamos contigo, Natalia. Como cada semana te agradecemos mucho la información, Germán. Como nunca antes, el periodismo no solo en México, sino también en América Latina, se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas de ejercer. Amenazas, ataques y violaciones a los derechos humanos son el pan de cada día entre quienes nos dedicamos a esta actividad. En atención a estas violencias y en el contexto actual, el Congreso de la Ciudad de México cuenta con una comisión encargada de garantizar que existan las condiciones en la capital del país para ejercer el periodismo. Mi compañera Feli Carnaya nos explica. La libertad de expresión es el derecho que todas y todos tenemos de manifestar libremente nuestras ideas y pensamientos. Este derecho comprende el buscar, recibir y difundir información, ya sea de forma oral, escrita o a través de las nuevas plataformas digitales de la información y comunicación, siempre con pleno respeto hacia la ley. Este derecho es fundamental para el desarrollo del trabajo de las y los periodistas. En México, lamentablemente su labor se ha visto amenazada por distintos factores, entre ellos la inseguridad, la violencia que se vive en todo el país. De acuerdo con la organización Propuesta Cívica, algunas de las situaciones que viven las y los periodistas en México son amenazas, criminalizaciones, acoso judicial, desapariciones y la más grave, homicidios. En lo que va del sexenio actual, han sido asesinados 51 periodistas. Ante el panorama desfavorable que vive el gremio periodístico en México, es necesario que se cuente con las herramientas para garantizar el cumplimiento de su labor y el respeto irrestricto a la libertad de expresión. En el Congreso de la Ciudad de México existe una comisión que vela por los derechos del gremio. Se trata de la Comisión de Protección a Periodistas, que nació durante el ejercicio de la 7ª Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal y que tiene por objeto analizar información y propuestas, crear iniciativas en favor de las y los periodistas de la Ciudad de México. Mira, pues esta es una comisión que realmente, pues por las condiciones tan lamentables en las que nos estamos desarrollando en la nación, en el país, con el tema de tanta violencia y la alza que ha presentado pues durante los últimos años contra el gremio periodístico, me parece que nosotros tenemos que estar bien concentrados en trabajar. Desde la Comisión de Protección a Periodistas te puedo decir que la unión entre fuerzas políticas ha sido algo tangible. Mis compañeras de Morena, mis compañeros de Morena y también mi compañero vicepresidente del PRI, tenemos bien claro que lo que importa acá es sacar instrumentos legislativos para de entrada evidenciar la violencia que viven las y los periodistas. Yo hace poquito tuve la fortuna de presentar una iniciativa donde estoy pidiendo que se reforme la Ley de Derechos Humanos, pero para fortalecer al mecanismo de protección a periodistas aquí en la capital y se cree un semáforo que ya determine los distintos tipos de violencia que sufren los periodistas, porque como lo ha dicho la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, la violencia contra los periodistas es lo más común que se vive en esta sociedad y también a nivel internacional y es algo que siempre se omite. Entonces desde acá también ya hay, en la Comisión de Protección a Periodistas hemos recibido ya 2 iniciativas para reformar la ley actual de periodismo, bueno, de protección a periodistas aquí en la capital, actualizarla y ver de qué manera fortalecemos al mecanismo. Sabemos que por lo menos aquí en la capital los números, las denuncias, los registros de violencia contra los periodistas no son tan representativos como lo son en otros estados súper violentos como son Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, pero sin embargo aquí en la ciudad, pues justamente al ser una caja de resonancia de todo lo malo que pasa en la nación, pues estamos pues muy atentos a lo que está aconteciendo. La Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la Ciudad de México está integrada por la diputada Ana Villagrán Villasana en la presidencia, Carlos Joaquín Fernández Tinoco en la vicepresidencia, Ana Francis López Baijén Patiño como secretaria y José de Jesús Martín del Campo Castañeda y Nazario Norberto Sánchez como integrantes de la comisión. Dentro de las tareas que están integradas en esta comisión es la de velar por la seguridad de las personas periodistas, así como de sus familias y su patrimonio, que su integridad no se vea afectada como consecuencia del ejercicio de su profesión, así como intervenir para que los periodistas no sean víctimas de crímenes. La Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la Ciudad de México tiene que coordinar las acciones conjuntas con el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, que actualmente encabeza Tobián Ledesma. Pero, ¿qué es el Mecanismo de Protección Integral?
es un organismo público descentralizado, responsable de generar las condiciones necesarias para que las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas que se encuentren en situación de riesgo, como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión en la Ciudad de México, cuenten con apoyo y atención del gobierno de la ciudad para salvaguardar su seguridad e integridad. Yo, como presidenta de la comisión, me di la tarea los primeros meses de la Diputación de buscar a la maestra Tobián Ledesma. De hecho, tuve una reunión de trabajo con ella. Ella me explicó justamente la manera en la que opera el mecanismo. Ya estuve yo en una junta de trabajo trimestral que tuvo la Junta de Gobierno del mecanismo como tal. Y pues lo que yo he escuchado es eso. El mecanismo aquí en la capital, por lo menos puedo decir que sí funciona. Tienen una titular súper capaz. A mí se me hace una mujer muy competente que sobre todo conoce del tema de derechos humanos, que pues vamos de la mano. Y entonces, como tal, me parece que la comisión tenemos la tarea de estar viendo pues esta generación de nuevos instrumentos que fortalezcan al mecanismo en términos de ampliar su visión, es decir, la manera en la que abordamos los problemas contra las y los periodistas, porque el tema, como lo repito, aquí en la capital vimos, por ejemplo, ya 2 manifestaciones o 2 o 3 ya afuera de la Secretaría de Gobernación, que si bien no le competen para nada a la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, pues sí podemos levantar la voz, y esto yo sé que la maestra Tobián Ledesma lo tiene muy presente. El Mecanismo de Protección Integral de la Ciudad de México proporciona medidas de prevención, protección urgente y sociales a personas periodistas o defensoras de derechos humanos que con motivo de su actividad se encuentren en una situación de riesgo. Cualquier persona defensora de derechos humanos o periodista en la Ciudad de México puede acercarse al mecanismo para que se le brinde atención si está siendo víctima de violencia, agresiones, amenazas o se encuentra en riesgo como consecuencia de su actividad. Una vez que el Mecanismo de Protección Integral de la Ciudad de México recibe la solicitud, se analiza el caso y el equipo de la Coordinación de Desarrollo y Evaluación de Medidas de Protección inicia los procesos correspondientes para brindar la atención, incorporación o plan de protección más adecuado. Ninguna acción de atención o plan de protección está predeterminada. Todo se ajusta de acuerdo a las necesidades que arroja cada caso, siempre buscando salvaguardar la integridad y derechos de cada una de las personas. La Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la Ciudad de México trabaja muy de cerca con el Mecanismo Integral de Protección a los mismos, para que puedan contar con los instrumentos legislativos que garanticen la labor de las y los periodistas en la capital del país. Natalia, es todo por mi parte, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias, Feli. Desde esta comisión, en coordinación con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y con el Mecanismo de Protección a Periodistas, se articulan las acciones para garantizar que nuestra ciudad se convierta en un referente en materia de derechos humanos, en donde la seguridad, la libertad de expresión y el pluralismo periodístico se encuentren por encima de cualquier ideología. Beethoven, Enrico Caruso, Juventino Rosas, Vincenzo Bellini, Richard Wagner, entre muchos otros. Además de darle nombre a las calles, hoy todos ellos forman parte del proyecto Los Murales de mi Barrio, llevado a cabo con recursos del presupuesto participativo que se compone por una parte del presupuesto de las alcaldías y se aplica en proyectos planteados por los ciudadanos. 10 años más bien cumplimos teniendo presupuesto participativo. ¿Qué significa eso, Natalia? Tenemos la gran oportunidad en la Ciudad de México, todas las personas habitantes de la misma, de elegir qué proyecto queremos que se ejecute en cada una de nuestras alcaldías, de nuestras colonias, para mejorar nuestro entorno, mejorar nuestra convivencia social y el tejido de todos los que estamos comunicados. Este 2022 se cumplen 10 años de que las y los capitalinos contamos con un mecanismo y recursos específicos para proponer, votar y llevar a cabo proyectos que mejoran el entorno físico y social en nuestras colonias, pueblos y barrios. Una década del presupuesto participativo aplicado a proyectos deportivos, recreativos, culturales, de mejora del mobiliario urbano y del medio ambiente, entre otros. Le invito a ver lo que nos preparó Marina Estrada sobre esta herramienta de participación ciudadana directa que tendrá otra edición presencial el próximo 1 de mayo. En la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, la música está en todas partes. Sus calles y espacios públicos llevan el nombre de compositores de música clásica y de cantantes de ópera mundialmente conocidos.
Beethoven, Enrico Caruso, Juventino Rosas, Vincenzo Bellini, Richard Wagner, entre muchos otros. Además de darle nombre a las calles, hoy todos ellos forman parte del proyecto Los Murales de mi Barrio, llevado a cabo con recursos del presupuesto participativo que se compone por una parte del presupuesto de las alcaldías y se aplica en proyectos planteados por los ciudadanos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México es el encargado de convocar a la presentación de propuestas, organizar la dictaminación y llevar a cabo la consulta ciudadana para elegir los mejores proyectos. Alfredo Chío, habitante de Peralvillo e integrante de la Comisión de Participación Comunitaria, COPACO, compartió a Congreso TV detalles del proyecto Murales de mi Barrio, elegido en 2021. Tenemos aproximadamente 12 murales, de ellos 9 ya tenemos imágenes como Beethoven, como Enrico Caruso, como Felipe Villanueva, como Sarasate, como Wagner. En algunas partes tenemos alguna representación de sus obras. En el caso de Wagner, Las Valquirias, que es una de las obras emblemáticas de Wagner. El objetivo, nos comenta, es que cada calle tenga por lo menos un personaje representado en algún muro de los domicilios o unidades habitacionales, pero hay una intención más que la de mejorar la imagen urbana. Tiene la intención de recuperar el tejido social, hacer que la gente se sienta orgullosa del sitio en donde vive, porque esta es una colonia conocida por la gente como la colonia de los músicos. Sin embargo, pues hay historia detrás de Peralvillo. Algunos han pensado que es una colonia simplemente de autopartes, de delincuentes en algunas ocasiones, de hojalateros, de mecánicos, pero esto va más allá. Esto es para que la gente se sienta identificada y que se sienta orgullosa de donde vive. Para José Alfredo Ávila, vecino del lugar, este tipo de proyectos resulta en que más colonos tengan acceso a la cultura. Muy bueno, porque nos hacía falta algo de cultura. Incluso mi hijo tiene 20 años y participó en este mural. Ahí está su firma y con la otra persona que lo hicieron. Y quedaron muy bien, los vecinos quedaron satisfechos. Ante la solicitud vecinal este 2022 se presentó al Instituto Electoral Local la segunda parte de este proyecto y se encuentra en la lista de los que podrán ser votados el próximo 1 de mayo. Mientras estaban realizando estos murales, llegaban otros vecinos, decían, oye, ¿y mi predio para cuándo? Entonces, eso nos dio pie a pensar en darle continuidad para que la gente pueda venir también a disfrutar de esos murales, no solamente para el beneficio de los que habitamos Peralvillo, también para la gente que quiera conocer un poquito más de este sitio a través de esos murales, porque también van a conocer parte de la historia con sus placas alusivas, donde tenemos la biografía sintética de cada uno de estos artistas. Claro, porque esto es un proyecto que casi nunca se había visto. Yo también fui participante de Comité Ciudadano, fui el primero de los representantes de Colonia, entonces se le puede dar continuidad y ¿por qué no? Es favorable, es para la misma comunidad. Además, como integrante de la COPACO, en 2018 Alfredo Chío fue parte de otro proyecto para mejorar el jardín que lleva el nombre del compositor húngaro Béla Bartók, también en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se cambió el piso para mejorar la circulación de adultos mayores o personas con sillas de ruedas, entre otros arreglos. Se amplió un poquito la explanada, se quitaron árboles que se habían dañado con las lluvias, se plantaron árboles frutales, ustedes ven las herrerías nuevas, tenemos también luminarias nuevas con sistema de LED, se pusieron bancas y entonces este parque pues ya nos permite tener un disfrute mucho más agradable durante el día y durante la noche. Empieza a haber más la participación de los padres que traen a sus hijos a los juegos, que traen y juegan con ellos. Yo creo que es una participación muy importante. Como parte de la próxima consulta ciudadana, también se votará para decidir si se le da continuidad a la mejora de este espacio con la colocación de una cubierta conocida como velaría en la zona de aparatos para ejercitarse. Año con año, el monto del presupuesto participativo ha ido creciendo. Por ejemplo,
pasó de 3.25% en 2020 a 3.75% este 2022, lo que significa más de 1.600 millones de pesos que serán distribuidos en 12.310 proyectos presentados por ciudadanos y dictaminados por expertos, integrantes de Copacos y miembros de las alcaldías. Para 2023 se prevé que el presupuesto participativo alcance el 4% del presupuesto de las demarcaciones. Déjenme comentarles ahora que al lado opuesto de Peralvillo, al sur de la ciudad, en la colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, en 2020, Jacqueline López puso a consideración de la ciudadanía un proyecto con enfoque medioambiental, composteros para depositar residuos orgánicos generados en las cocinas de las casas. Un poco con el tema de la sustentabilidad y la ecología y ayudar al planeta, pensé en cómo aprovechar los residuos que generamos en las casas para que no se vayan a la basura y sean tantas toneladas y generen pues los inconvenientes que generan actualmente. Es lombricompostero, tiene lombriz roja californiana. Esto hace que la composta que se genere más rápido el humus, que es el nutriente que generan los composteros, que ayuda a las plantas, a los jardines, a los huertos caseros, a dar frutos y plantas de mejor calidad. Como parte del proyecto se colocaron 7 compostadores, 4 en el camellón de Vito Alessio Robles, desde Insurgentes hasta Universidad, 1 en la calle de Margaritas y 2 en el camellón de Minerva. Jacqueline señala que cada compostero tiene 1 o 2 encargados, ya que se requiere un responsable para que todo esté en orden y los procesos se hagan apropiadamente, de manera que el proyecto se mantenga funcionando. Todos los residuos de frutas y verduras sin ningún proceso o aderezo se precompostan durante una semana y luego se colocan en el compostero. Actualmente, que nos dan sus residuos, debemos tener aproximadamente 50 vecinos. La verdad, yo como proponente del proyecto me llevé una enorme sorpresa de ver cuánta gente está interesada en mejorar el planeta, en mejorar la colonia inicialmente, partiendo de ahí. A mí me parece novedoso y me parece que sí ha funcionado. Los proyectos se han concretado por toda la ciudad. Al norponiente conversamos con Francisco Domínguez, habitante de la colonia Granada en la alcaldía Miguel Hidalgo. En este caso, su propuesta se trató de la construcción en 2016 de una cancha de fútbol. Lo que pusimos, bueno, pues una policancha para seguir jugando fútbol, nuestra actividad que siempre hemos tenido, el fútbol. Entonces consensamos a los vecinos puerta por puerta para ver qué era lo que ellos querían. No nosotros como representantes, pues nada más los representamos a ellos. Además de esta obra, en esa colonia se han votado y realizado con presupuesto participativo proyectos de calentadores solares, pintura de fachadas, senderos seguros, entre otros. Hasta ahorita ya vamos de gane, ya hay pintura, casas pintadas, el solar, y sobre todo lo de la cancha, que pues cuando menos ya los niños ya nomás están en el deporte y no ahí pensando cosas malas. Cada uno de estos proyectos cumple con su cometido de mejorar la infraestructura de los espacios públicos y abonar a una mejor interacción entre los vecinos. Así lo demuestran estos testimonios. Nos sirve a nosotros para empezar a trabajar el tejido social. Hacemos diagnósticos todos los que habitamos en las ciudades territoriales y con esta herramienta podemos empezar a buscar formas de acercamiento, de hacer comunidad. Fue el ver que no solo había gente mayor como yo apoyándome, se sumaron varios jóvenes de distintas edades, de distintas profesiones, gente de edad mediana, 30, 40 años. Tenemos unos extranjeros que viven en la colonia que también se nos unieron, muy entusiastas. Se hizo comunidad. Claro que sí, sí hay más convivencia con los papás, más convivencia con los niños. Es un rato muy agradable aquí, en verdad, porque también tenemos personas que nos apoyan para hacer box, aerobis, y esto nos ha ayudado mucho porque sí hemos ejercido muchas cosas.
De hecho, es para que se apropien también del espacio los vecinos, que vengan a hacer actividades de lo que a ellos les gusta. Para este año, además de los proyectos a los que se podrá hacer seguimiento, hay propuestas nuevas. Una es la de Sofía Ibarra, en la alcaldía Álvaro Obregón. El proyecto consiste en poner en una zona medio olvidada del Camellón, que es ya más hacia Insurgentes, que es más parque, poner un parque para perros, porque tenemos la problemática de que muchos vecinos dejan sus perros sueltos en el Camellón y compactan la tierra y nos han destrozado muchas plantas. Creo que si tienen un espacio para ellos, donde puedan estar sin correa, donde puedan socializar también entre ellos, va a haber juegos que le llamamos un experto de Pet Gym, así se llama, es como una universidad para perros que nos va a diseñar todos los juegos. Incluso va a haber las primeras semanas talleres gratuitos de adiestramiento y buenas prácticas y para saber usar los juegos y todo. Todos los proponentes coinciden en el valor del presupuesto participativo y de la consulta ciudadana como elementos para promover una actitud proactiva, ejercer derechos y también ser ciudadanos más responsables. Esta siento que es invaluable por eso, porque nosotros somos los que vivimos aquí y conocemos la problemática o lo que se necesita o donde hay una situación peligrosa para el peatón o cuestiones de inseguridad. O sea, nadie mejor que nosotros lo va a saber. Es muy importante al uno comprometerse con su entorno y responsabilizarse y poner el ejemplo. Uno empieza a hacer comunidad y le empieza a enseñar a las nuevas generaciones que sí hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Y también hay coincidencia en que este tipo de acciones impulsan un mejor entendimiento entre la ciudadanía. Creemos que además de darle un espacio a los perros para que socialicen, pues es una buena manera de que los vecinos también empiecen a conocerse y socializar. La consulta ciudadana de este año comenzó el pasado 21 de abril vía electrónica y quienes eligieron esa modalidad podrán votar hasta el 28 de este mismo mes. Para quienes tomaron la opción de hacerlo presencial, podrán emitir su opinión en una de las 2.441 mesas receptoras de opinión el 1 de mayo. Todavía tienen la posibilidad del 1 de mayo de votar, solo necesitan su credencial de elector vigente. Y está en la página todos los proyectos, léanlos con cuidado porque a veces el título puede ser engañoso. Fórmense, participen, creo que está en nuestras manos también poder hacer cosas y no solo quejarnos, no solo ser reactivos, sino empezar a ser proactivos y empezar a buscar soluciones, ¿no? Salgan a votar este 1 de mayo, que vean cuáles son los proyectos en el Instituto Electoral, busquen la página y métanse ahí a su colonia, de cada uno de sus colonias, y métanse a buscar qué proyectos hay y voten por el proyecto que más necesidad tengamos en nuestra colonia. Es importante votar para que ese dinero que nos está dando es para tener nuestra colonia, nuestra comunidad muy bien. Seguimos invitando a los vecinos, vamos a hacer una campaña fuerte. ¿Por qué? Porque nos interesa que la gente participe. Esta es una herramienta de democracia participativa en donde podemos hacer muchísimas cosas. Vamos a votar todos el día 1 de mayo. Invitarlo, hacer una invitación general, que no se vuelva la gente apática, sobre todo, apática a los cosas que nos interesan, ¿sí? Y yo creo que esto es muy importante. Y el domingo 1 de mayo en la consulta podamos emitir una opinión fundamentada y realmente por el que se vote o se opine sea con el que más a gusto estamos. Y van a ver qué bonito se siente ver algo que un día plasmaste en un papel por querer participar y que ya lo ves en la realidad y que ves con cuánto entusiasmo la gente te apoya y te la baja para poner tu sueño en marcha. No cabe duda que la participación ciudadana tiene un gran impacto en la mejora de las condiciones en las que vivimos. Además, los proyectos dan muestra no solo del interés por mejorar el entorno y las condiciones urbanas y sociales, también hay ejemplos de innovación y creatividad. Y algo importantísimo, las propuestas son elementos detonadores de la participación e integradores de la comunidad. Así que es trascendental que participemos en la elección de proyectos el próximo domingo 1 de mayo y acudamos a una de las más de 2,000 mesas receptoras de opinión.
Les invito a que visiten el sitio www.ism.mx para conocer las propuestas inscritas para mejorar sus colonias y ubicar su mesa receptora. También hicimos esta posibilidad de que las personas pudieran votar a través de Internet, ¿no? Ya teníamos una aplicación, un sistema de voto por Internet en el instituto. Lo que hicimos fue mejorar algunos procesos de la aplicación para que fuera más sencilla, porque el proceso de registro fuera más rápido y te llevaba máximo 5 minutos. A mí me tomó 3 minutos y 20 segundos, pero lo que nos daba la posibilidad es, primero tenías que tomar la fotografía de tu credencial, así garantizábamos que era una credencial auténtica, estaba en el padrón electoral del INE, no era una imagen falsa. Después tenías que agregar algunos datos de contacto y hacer una prueba biométrica. Y ahora en la entrevista de semana 21.2 ahondaremos más sobre la consulta de presupuesto participativo que está programada para el 1 de mayo de este 2022 y con ello lo haremos de la mano de la consejera Erika Estrada y el consejero Ernesto Ramos, ambos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bien, pues es un placer. Bienvenida, consejera. Bienvenido, consejero. ¿Cómo estás? Gracias, Natalia. Un placer. Pues de antemano explicarle a nuestras audiencias la relevancia y las características generales de una consulta de presupuesto participativo, consejera. Claro que sí. Tenemos más de 10 años más bien cumplimos teniendo presupuesto participativo. ¿Qué significa eso, Natalia? Tenemos la gran oportunidad en la Ciudad de México, todas las personas habitantes de la misma, de elegir qué proyecto queremos que se ejecute en cada una de nuestras alcaldías, de nuestras colonias, para mejorar nuestro entorno, mejorar nuestra convivencia social y el tejido de todos los que estamos comunicados. ¿Cómo lo hacemos? Hay un presupuesto que se analiza y que se otorga cada año a las alcaldías. Ese presupuesto nosotros tenemos el poder de decidir en qué se va a elegir. ¿Cuánto dinero es? Déjame te cuento que para este año 2022 son 1.600 millones de pesos. Es muchísimo recurso el que está involucrado, distribuido entre todas las alcaldías de la Ciudad de México. El primer paso es que nosotros como vecinas o vecinos identifiquemos qué necesita nuestra colonia, qué necesita nuestra alcaldía, qué nos gustaría que se mejorara en cuanto al entorno, la calle por la que pasamos todos los días, el parque que vemos en la esquina, probablemente un terreno baldío que veamos abandonado. De eso se trata el presupuesto participativo, de que nosotras y nosotros decidamos qué es lo que nos gustaría mejorar, presentamos un proyecto, lo proponemos para que un órgano dictaminador junto con la alcaldía, especialistas en distintas materias como es urbanismo, arquitectura, medio ambiente, derecho, decidan qué proyectos son viables y se pueden ejecutar, y después de eso vamos a una gran jornada, una jornada que puede ser presencial, o más bien que es presencial el 1 de mayo, sí o sí, para que salgan a votar y elegir sus proyectos, y ahí todos nosotros decidamos qué proyecto queremos para nuestra colonia. Además es bien importante porque estos proyectos tienen características de integración de la comunidad con enfoque social y por supuesto también hay ahí una gama muy amplia en cuanto a lo que se puede proponer. En unos momentos más hablaremos de esto, pero también hay que ubicarnos. Sé que consejera tiene mucha experiencia a nivel internacional en cuanto a estos procesos. ¿Cómo ubica a la Ciudad de México el tener ahora por 10 años consecutivos este ejercicio democrático ciudadano? Claro, importantísimo, Natalia. Somos una ciudad de derechos, una ciudad de vanguardia, y eso hay que reconocerlo. Hemos avanzado muchísimo en la cultura democrática en nuestra Ciudad de México y transitado no solamente al tipo de democracia que estamos acostumbrados, a la democracia indirecta, la democracia directa, o a pasar de procesos electivos cada 3 años en donde elegimos a nuestros gobernantes. La democracia participativa, que es de lo que estamos hablando en presupuesto participativo, nos lleva a colocar a la Ciudad de México no solamente a la vanguardia a nivel nacional, sino a nivel internacional. Somos de las pocas ciudades, me atrevería a decir, a nivel mundial, que tenemos este tipo de derechos configurados de tal manera que ya llevamos 10 años organizándolos, 10 años de aprendizajes, de retos, de saber cómo ir posicionando cada vez más el tema en nuestra ciudadanía para que pueda
puedan empoderarse en el uso de derechos. Algunas latitudes a nivel mundial los tienen, son pocas. A nivel Latinoamérica podríamos hablar de un Brasil, podríamos hablar de Colombia, podríamos hablar de Chile. A nivel Europa son pocos también los países que los tienen, una Suiza, una Suecia, en donde se desarrollan este tipo de ejercicios democráticos y es solamente la ciudadanía quien decide cómo proponer y cómo van a ser los proyectos que se van a ejercer de presupuesto participativo. Entonces, como verás, somos únicos prácticamente en el planeta y eso hay que decirlo y reconocerlo. Tenemos una gran oportunidad de hacerlo, es un recurso considerable y son nuestras vecinas y vecinos quienes lo hacen. Y me gusta mucho decirlo de esta manera porque coloca a la ciudadanía en el centro de todo, son ellos los que tienen el poder de decidir y me parece que es importantísimo que cada vez lo hagan más. Son ejercicios que suman a sus comunidades, ejercicios que incluso en las experiencias que nos han compartido ahora que hemos salido a las calles a platicar con las vecinas y vecinos, les permiten hasta conocerse, les permiten generar ese sentimiento de comunidad y todos trabajar en torno a un proyecto. Así que, en resumen, decirle a nuestra Ciudad de México que somos una ciudad vanguardista y que somos de los pocos a nivel Latinoamérica y a nivel mundial que contamos con estos ejercicios de democracia participativa que permiten que sean ellas y ellos quienes decidan. Y con una experiencia amplia, consejero Ramos, en este sentido, y hay novedades este 2022, usted también se ha especializado muchísimo en lo que tiene que ver con voto electrónico y eso es parte de lo que veremos en estas elecciones. Bueno, hicimos varias innovaciones vinculadas tanto a la tecnología como a algunos procesos. Primero, como es un proceso de democracia participativa, la ciudadanía participa en todo el proceso desde que aprobamos la convocatoria el 15 de enero hasta que se reentregan los proyectos el último día de diciembre. 11 meses y medio de participación ciudadana en la cual los ciudadanos primero ponen proyectos, proponen los proyectos en sus colonias y ahí lo que hicimos fue darles oportunidad a través de una página de internet que iba a ser adaptable a cualquier teléfono celular. Mejoramos mucho los formatos, como dónde tienen que poner la información de los proyectos y además pudimos darles la posibilidad de georreferenciar los proyectos, es decir, dónde se quieren realizar, en qué calle, en qué esquina, en qué parque. Eso ayudó mucho a que los proyectos fueran más específicos y entonces fueran aprobados en mayor proporción que otros años. Después también mejoramos el tema de los órganos dictaminadores, fuimos mucho más exigentes con las personas, acudimos a muchas universidades, centros de investigación para encontrar especialistas y tuvimos órganos dictaminadores que tuvieron un papel importante dentro de la determinación de los proyectos, pero también ayudaban a la ciudadanía a orientarlos, ¿no? Hacia qué sí se puede hacer, no solamente negar los que no se pueden hacer, sino qué se puede hacer y cómo podría hacerse. En ese sentido subimos incluso la dictaminación positiva de proyectos de 62 a 67% de todos los que se presentaron y se presentaron 18.200 aproximadamente. También hicimos esta posibilidad de que las personas pudieran votar a través de internet, ¿no? Ya teníamos una aplicación, un sistema de voto por internet en el instituto. Lo que hicimos fue mejorar algunos procesos de la aplicación para que fuera más sencilla, porque el proceso de registro fuera más rápido y te llevaba máximo 5 minutos. A mí me tomó 3 minutos y 20 segundos, pero lo que nos daba la posibilidad es, primero tenías que tomar la fotografía de tu credencial, así garantizábamos que era una credencial auténtica, estaba en el padrón electoral del INE, no era una imagen falsa. Después tenías que agregar algunos datos de contacto y hacer una prueba biométrica, de manera que nosotros comparamos la fotografía de la credencial con la imagen de la persona que está registrándose para votar por internet. Y además te pedíamos algunos movimientos, a la izquierda, a la derecha, sonreír. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que era una persona real, viva, no que estaban poniéndonos una foto ahí, ¿no? Entonces finalmente conseguimos 5.231 personas registradas para votar por internet a través de la aplicación y ellos podrán votar desde ayer a las 8 de la noche hasta el 28 a las 8 de la noche también de manera anticipada por cualquiera de los proyectos que estén en sus colonias. Si por alguna razón no pueden votar por internet o se les olvida, el 1 de mayo igual pueden presentarse, hacemos una depuración de los que ya votaron y el 1 de mayo se acercan a la mesa que les corresponde en su domicilio y ahí pueden votar sin ningún problema. Su derecho está garantizado, pero también garantizamos que una persona vote una sola vez y no más. Y también de esta manera fomentar más participación a través del voto electrónico, consejero.
Sí, porque les abrimos una alternativa de participación. Yo creo que el voto electrónico no debe suplantar el voto en papel, el voto tradicional, pero sí tiene que ser una alternativa para las personas que o no quieren ir a votar el día de la elección, porque ese domingo, siempre es un domingo, ese domingo están ocupados o salieron de viaje o no tienen ganas de salir ni convivir con otras personas, más aún si estamos todavía en epidemia, ¿no? Y entonces tienen la alternativa de hacerlo a través de su teléfono celular. Y en la Ciudad de México eso es importante porque más del 90% de la población tiene acceso a un teléfono celular y a conectividad por internet, ¿no? Entonces abrimos esa posibilidad para permitir que personas, además si hay personas que no pueden salir de su casa por alguna condición médica, pues pueden hacerlo a través del celular. Ampliamos las alternativas para que las personas no se queden sin participar. Y también otra de las novedades es que ha sido progresivo el incremento que se ha dado, consejera, con respecto al presupuesto que se designa para el presupuesto participativo. Y este año incrementa a 3.75%. Así es, Natalia. Ha sido importante este incremento que se ha dado. Comentábamos que son 1.600 millones entre todas las alcaldías que permiten proponer estos proyectos y que la ciudadanía salga a ejercer sus derechos. ¿Cómo le haces? ¿No? Me parece muy importante decirle a las personas que escuchen esta entrevista que es muy sencillo acceder a tus derechos. Nosotros desde la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México hemos diseñado un micrositio de tal manera que tú solamente con un clic entras a la página, inmediatamente vas a ver micrositio del presupuesto participativo y ahí encontrar información relevante para que ejerzas tus derechos. El primero, ¿dónde voy a votar presencialmente el 1 de mayo? Si por alguna cosa no tuviste la oportunidad de bajar la app a tu celular y votar electrónicamente, como lo decía el consejero Ramos, no te preocupes. 1 de mayo este instituto va a instalar poco más de 2.400 mesas receptoras de votación en toda la ciudad. Van a estar habitualmente en los sitios en donde ya las habíamos instalado antes. Puede que algunas se hayan movido por condiciones naturales de los espacios que ya no pudimos acceder este año, pero la mayoría van a estar colocadas en los lugares que siempre lo han estado. Pero si tú tienes la duda de dónde te toca, entras a la página y ahí vas a ver dónde está ubicada tu mesa. Y además, ¿por qué proyecto voy a votar? ¿Qué están proponiendo? Si yo no inscribí un proyecto, pues tiene que interesarme saber qué propusieron mis vecinas y vecinos. Ahí también lo puedes ver qué proyectos fueron ya calificados como viables por estos especialistas y los funcionarios de las alcaldías y decidir cuál se va a ejecutar. Yo te comento, en mi colonia, en mi alcaldía, tengo 14 proyectos ya levantados, ya me puse a revisarlos todos para ver cuál me gusta más y tener muy claro el día que vaya el 1 de mayo, aunque yo lo voy a hacer electrónicamente, déjenme decirles, yo sí me sumé a que sea desde mi celular, pero ya tengo la posibilidad de saber de qué se trata. Ya tengo la posibilidad de saber si están proponiendo que se arregle un parque, que existan luminarias, que arreglen una banqueta, o tengo proyectos muy interesantes que tienen que ver con la creación de ludotecas para adultos mayores. Entonces me parece que como ciudadanos y personas de esta ciudad tenemos que estar muy conscientes que el ejercicio de los derechos ahí está, que las autoridades electorales, el Congreso Capitalino, las cámaras, lo que es las jefaturas, la jefatura de gobierno, todas las alcaldías, somos las autoridades involucradas y que estamos haciendo todo lo posible para que tú tengas sin mayor problema ese 1 de mayo una boleta esperándote en tu mesa receptora de votación y puedas decidir este tipo de proyectos que, como bien decías, progresivamente cada vez involucran más recursos y que puedes hacer cosas maravillosas para mejorar tu entorno. Y brevemente, para quienes nos están viendo y que no tienen la posibilidad o no han tenido el acceso a la página, pero que quieren acudir, que van al mercado y que acuden, de repente ven la mesa receptora de opinión y deciden votar por algunos de los proyectos, ¿qué se van a encontrar las y los ciudadanos, consejero? Bueno, en cada mesa de opinión vamos a tener evidentemente una mampara y una urna transparente para que vean que los votos se van depositando uno a uno, que no hay nada antes ahí cuando se abre la mesa, y va a haber un cartel con los detalles de cada uno de los proyectos presentados. Tienen su número identificador, el nombre que le puso la propia persona que lo registró y una descripción breve de en qué consiste el proyecto, ¿no? Ya mencionaba algunos ejemplos la consejera. Y además, una vez que veas el cartel, te vamos a dar y te identifiques, vamos a verificar que no hayas votado antes por internet y te vamos a dar una boleta que tiene números. Entonces tú tienes que seleccionar del cartel cuál es el número de proyecto que quieres que se haga en tu colonia, lo marcas en la mampara, en secreto,
lo doblas y lo depositas en la urna. Cumpliste con tu derecho de colaborar con tu comunidad y, por supuesto, los proyectos que tengan mayor número de votos son los que se van a realizar antes de que termine el año 2022 incluso. ¿Cómo abordar el reto desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México de crear mayor participación? Por una parte, sí, de acudir a las mesas receptoras de opinión para poder participar cada vez más activamente en lo que sucede en mi colonia, en los proyectos que se están proponiendo, pero por otra parte, para quienes nunca han propuesto alguna mejora en el espacio en donde estamos pues cohabitando de manera continua. Mira, algo que me decían cuando estaba promoviendo el voto electrónico por internet es que teníamos que vencer la desconfianza. Pero en realidad no es ese no es nuestro reto. La gente confía en las tecnologías que utilizamos para estos procesos. Lo que tenemos que vencer, y es lo más difícil, es la indiferencia de las personas para participar, para aportar a su comunidad, para involucrarse en los asuntos públicos. ¿Cómo tratamos de convencerlos? Bueno, se han hecho diversas estrategias. Ahora no tuvimos muchos recursos para hacer programas y proyectos, digamos, de promoción en radio y televisión. Lo que hicimos fue salir a la calle y entrevistar a vecinos y vecinas que ya han propuesto proyectos, que estos han sido votados y han ganado en sus colonias y que han sido ejecutados o se están ejecutando, y que ellos nos contaran sus historias. Entonces fuimos a distintas colonias, grabamos videos, los subimos a redes sociales para que sean los propios vecinos los que les platiquen a otros vecinos de otras colonias cómo tuvieron éxito y cómo transformaron su espacio y ayudaron a su comunidad a través del presupuesto participativo. Creo que predicando con el ejemplo es como podemos motivar de mejor manera a que la ciudadanía participe. Algo que tiene el presupuesto participativo que también me parece a mí maravilloso y sumamente incluyente es que niñas, niños y jóvenes pueden proponer proyectos. Claro. Niños de 11, 10, 9 años nos propusieron ahora proyectos, son los menos de los 12,000 y piquito ya dictaminados, digamos, como viables, pero ahí están. Entonces creo que tenemos un área de oportunidad como instituto para seguir trabajando con nuestra niñez, con nuestros adolescentes que se interesen en los asuntos públicos, pero algo muy importante que decía el consejero Ramos, que vean los beneficios que tienen los asuntos públicos como tales, ¿no? Y esto lo hace palpable el presupuesto participativo. Cuando tú los llevas a un lugar que fue ejecutado con este tipo de recursos, se sorprenden. Dicen, no sabíamos que lo habían hecho con esto, pensábamos que había sido la alcaldía o que alguna asociación civil lo había hecho, y hay que reconocer también las asociaciones civiles, la organización civil nos ha ayudado muchísimo en este tipo de ejercicios, pero no saben que están hechos con el presupuesto participativo porque fue probablemente el vecino o la vecina de al lado quien propuso el proyecto. Entonces, creo que hay que hacer mucho ejercicio de pedagogía, de comunicación con toda la ciudadanía para que se involucren en los asuntos públicos, más allá de una desconfianza, es este convencimiento de las instituciones y trabajar con esta área de oportunidad que tenemos con nuestra niñez. Bien, pues esperamos que las capitalinas y los capitalinos podamos participar en este ejercicio ciudadano de democracia el próximo domingo 1 de mayo en cada una de sus colonias y en las 16 distintas alcaldías que componen nuestra gran Ciudad de México. Mientras tanto, les compartiremos más información para estar más informados y tomar mejores decisiones, y yo les agradezco muchísimo a la consejera Estrada, al consejero Ramos, habernos acompañado aquí en Semana 21.2. Ustedes recuerden que tenemos una cita aquí en una semana. Mientras tanto, no se pierda el detalle de toda la información, las sesiones y todos nuestros contenidos a través de Congreso TV, la señal de la pluralidad. Yo soy Natalia Luna y a nombre del equipo de Semana 21.2 le esperamos en la próxima.